Hay dos fotos profundamente inquietantes de lo que va de mandato de Trump. Una es la que sale el presidente tomando posesión con en primera fila los grandes magnates tecnológicos, que además son los que le han hecho ganar las elecciones. El mensaje al mundo es claro: los grandes empresarios de Internet, los que controlan los satélites, las plataformas, los dueños de la nube, los que desbancan a los bancos centrales con las criptomonedas y se roban el conocimiento del mundo con la inteligencia artificial para ponerlo a su servicio, son los que van a sustituir al Estado. Y nadie les vota, ¿eh? Ese Estado dirigido supuestamente por un gobierno al que sí votamos, para mostrar nuestras preferencias en democracia. La otra foto es ese inmigrante con una franela que dice Latinos for Trump, esposado, con las manos a la espalda y escoltado por la policía camino de la deportación. Eso en el mejor de los casos, o de Guantánamo si tiene mala suerte y tiene tatuajes. ¿De verdad habrá pensado que un millonario iba a ayudarles? Está siendo muy común que las víctimas voten a sus verdugos. Y es verdad que parte de culpa la tiene la izquierda cuando no enamora a sus votantes naturales o cuando desbalancea sus esfuerzos con peleas que quedan muy lejos de las mayorías. Pero no seamos tan paternalistas, que no podamos decir que la gente también a veces se embrutece, se equivoca y termina pegándose un tiro en el pie. El otro día leía una conversación en las redes en España que vale igual para México y también para prácticamente cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo donde la extrema derecha está en alce. Decía la conversación traducida a México: tengo 19 años y soy de Jalisco, o de Madrid o de Buenos Aires. ¿Y a quién votarías en las próximas elecciones? Yo a Claudio X González, o a Verástegui, claro, o a Vox, o a Trump, o a Milei. ¿Y por qué los votarías? Pues porque son el único partido, es la única persona que defiende a México, o a España, o a Estados Unidos, o a Argentina. Pero, ¿sabes que, por ejemplo, votaron en contra de subir los salarios? Da igual, sus motivos tendrían. Y están en contra de los inmigrantes, y tú eres inmigrante. Pero ellos defienden a los inmigrantes como yo, a los que cumplimos con la ley. Aquí no puede venir el que le dé la gana. Y también ahora han votado en contra de aprobar ayudas a la gente damnificada por las últimas inundaciones. Por no hablar de que además no creen en el cambio climático que trae después las inundaciones. Bueno, pero necesitamos a patriotas que defiendan a México, o a España, o a Estados Unidos. Pero estás votando en contra de tus intereses. Me da igual. Lo primero es México, o España, o Argentina, o Estados Unidos. Eso tenemos que explicarlo. Tú que nos estás viendo ahora mismo, igual que tu pareja, tus padres, tus hijos, tus amigos, o tus vecinos, tenéis 4 elementos bien diferentes que construyen vuestra conciencia y que son los que motivan lo que hacéis y cómo os comportáis. A menudo estos 4 elementos están muy enredados, pero si los ordenamos nos dan mucha luz y nos pueden ayudar a entender eso que se dice tantas veces de que si no hacemos política, nos la hacen. También vas a poder entender por qué te emociona la 4T, o en el caso de gente que también nos estará escuchando, porque nos escucha gente para saber qué pensamos. Esa gente la odia. O porque votas a Trump, o porque votas a partidos de izquierdas. Ahí, en quien tú eres, en esa misma persona, tienes 4 imágenes reflejadas en el espejo. Quizás solo veas tu rostro, pero debajo tienes 4 máscaras. Una son tus intereses, otra tus valores, una tercera tu identidad o tus identidades, y la cuarta, pero no menos importante, son tus afectos. Vamos, que todos tenemos intereses, tenemos valores, tenemos identidad y tenemos afectos. Tomemos nota de una cosa importante. Si no ordenamos la realidad, igual que si no ordenamos las estrellas en el firmamento, no entendemos qué ocurre. Cuando todo está embarullado, enredado, todo es pura confusión. Y en tiempos de crisis, como decía Mario Benedetti, en tiempos de crisis no necesitamos dar palos de ciego, sino palos de vidente. Y estamos en una enorme crisis, que es medioambiental, que es geopolítica, que es económica, que es migratoria, que es tecnológica. No son tiempos de hacer malos diagnósticos. Todos nosotros, por tanto, tenemos 4 sombreros con los que vestimos lo que somos. Os invito a pensarlos uno a uno, porque eso es lo que construye tu pensamiento y lo que motiva lo que tú haces en tu vida cotidiana. Empecemos con los intereses, es decir, todo aquello que entendemos que defiende nuestro provecho, nuestra ganancia, nuestra comodidad, nuestro bienestar. Casi siempre son cosas materiales, pero cuidado, no siempre, porque a veces tenemos intereses simbólicos que esconden un privilegio que termina también siendo material. En nuestras sociedades, ser hombre, ser blanco, ser adulto, ser rico, ser católico, todos tenemos intereses y los defendemos cuando votamos.
Solemos votar a quienes defienden nuestros intereses, aunque no siempre, y no siempre dándonos cuenta. Porque si lo haces dándote cuenta no pasa nada. Es esa gente que ha votado por Trump y luego la han deportado. Otro sombrero son los valores. Esto es lo que valoramos, lo que consideramos meritorio, lo que respetamos, lo que muestra nuestra medida de lo que es justo e injusto. Es lo que entendemos, que es deseable o correcto en nuestras sociedades. Los valores son lo que enseñamos a los hijos, lo que se presupone a los políticos y también a los sacerdotes o a los pastores. También tenemos identidad. La identidad son los rasgos que nos caracterizan, que nos identifican respecto de los demás, pero también lo que nos da un sentido de pertenencia. La identidad es esencial para estar en el mundo. Puedes tener una identidad de clase que te ha llevado a sentirte una persona de izquierdas y defensora de los trabajadores toda tu vida. También puedes tener una identidad como mujer que te puede llevar a defender el feminismo. O no, o algún tipo de feminismo diferente. Como pueblo originario, como miembro del colectivo LGTBI, como católico, como nacional de un país, mexicano, panameño, o también sentirte internacionalista. La identidad no siempre es un espacio de libertad, y es importante porque nos hace sentirnos menos solos cuando escogemos esa identidad, pero también es un problema cuando te la cuelga a los demás. Y por ejemplo te llaman Panchito en España o en Estados Unidos por ser inmigrante, o te tratan mal por ser mujer, o por ser de una minoría religiosa o de una minoría sexual. Estaría bien poder elegir nuestra identidad, pero no siempre nos dejan. Y los medios de comunicación van a hacer lo imposible para que sientas como tuya una identidad que solo beneficia a otros. En España, durante las últimas Navidades, hubo una discusión en los medios porque una persona había robado de un gran supermercado una caja de medio kilo de langostinos, seguramente para su familia. Y la gente normal, la que había fuera, eran los que la habían detenido en la calle, los habían tirado al suelo hasta que llegó la policía. Si eres pobre, lo normal es que estés con Robin Hood, no con el sheriff de Sherwood. Por último, pero no menos importante, todos tenemos afectos, que son las intuiciones profundas, sentimentales, de lo que nos motiva, de lo que queremos y nos hace sentirnos reconfortados. Los afectos son el espacio de la amistad, del deseo, de la generosidad, del cariño, todos, salvo los psicópatas, que también los hay. Queremos a alguien de manera desinteresada. Claro que también hay afectos enfermizos. Hay gente con celos que matan no solo a la mujer, que ya no les quiere, sino también a sus hijos, como señal absoluta de un odio irracional. Hay también gente que ama a los hijos como prolongación de su propia locura. Hemos visto al hijo de Donald Trump en la toma de posesión de su padre, donde no queda claro cuál de los dos necesita más ayuda. Uno tiene una ideología cuando reflexiona sobre estas 4 cosas y toma una decisión coherente. Y cuidado, hay gente que sus valores son de izquierda y sacrifica sus intereses consciente. Mientras que hay gente que es humilde y sacrifica sus intereses apoyando a la derecha, pero sin entender las consecuencias de sus decisiones. Ahí se está equivocando. Porque la persona que apoya a la izquierda, sacrificando sus intereses, lo hace en nombre de un interés superior, el de la humanidad. Mientras que en el caso contrario, se hace por un interés inferior, que son los intereses de una minoría. Hay momentos en donde en una sociedad estalla la generosidad y nuestro afecto alcanza a todo un pueblo e incluso a la humanidad. La solidaridad es la ternura de los pueblos, decía el Che Guevara. Es la corriente de afecto que desplegó López Obrador con lo que llamó el humanismo mexicano y que continúa con su sello particular Claudia Sheinbaum. En momentos especiales se juntan en todo un pueblo los intereses, los valores, los valores y los afectos individuales, como cuando Claudia Sheinbaum apela a los mexicanos para no acobardarse frente al matón del norte. También cuando se defiende a los compatriotas maltratados, o cuando se está comenzando una nueva etapa llena de esperanza. Pero también estamos viendo en tantos sitios que gente cuyos intereses solo los puede defender quien defiende que primero los pobres, termina votando a quienes, por ejemplo, endurecen las condiciones de trabajo, o pagan menores salarios, o despiden injustamente, o quitan ayudas sociales, o encarecen el transporte, o permiten que los alquileres sean impagables, o quienes vuelven a hacer de la educación y la sanidad un privilegio de ricos. A esa gente humilde, trabajadora, que tantas veces se cree que son clase media cuando son trabajadores que no pueden permitirse grandes alegrías. Es la clase media aspiracional. Ya digo, esa gente que necesita que el Estado cubra con recursos públicos la sanidad, las escuelas, las universidades, el transporte, la electricidad, el gas, la investigación tecnológica, la cultura nacional. A menudo la bombardean con mentiras y le dicen: tu identidad es el país que nosotros representamos, los ricos. Tus valores son los valores del individualismo y del egoísmo.
Tus intereses ahora no son importantes porque necesitamos que no tengas intereses particulares. Ya verás mañana qué bien te va a ir a ti y a tu familia. Pero es mentira. Pero muchas veces les creen porque controlan los medios de comunicación, las redes, Hollywood y muchos púlpitos. Y repetimos, cuentan con que la izquierda no siempre hace sus deberes. Durante un par de siglos la identidad de clase ha sido la más fuerte entre los trabajadores, porque sentirte trabajador o trabajadora era tener una conciencia para mejorar tus propias condiciones de vida. Sabías que no te pagaban todo lo que te merecías. En la víspera de la Primera Guerra Mundial, la diputada alemana Rosa Luxemburgo decía en el Parlamento a sus compatriotas que había que votar en contra de los presupuestos de guerra porque el enemigo de un obrero alemán no era un obrero francés, sino los burgueses alemanes. Sin embargo, se aprobaron los presupuestos con el voto de los socialistas y los obreros alemanes fueron a morir por millones junto a los obreros franceses. La identidad nacional solamente es útil cuando es el propio pueblo quien la define y la construye, no cuando nos la definen las clases superiores. Durante décadas el PRI quiso decir que la identidad de México era la de su partido y sus gobiernos, y fue muy inteligente no dejarles la patria, esto es la definición de la patria, a los que llevaban un siglo saqueando la patria. En España se conoce bien a la extrema derecha que siempre agita la bandera como si fuera suya, pero luego son los partidos con más ladrones por corrupción a la patria, esa que dicen amar tanto. La confrontación con Estados Unidos va a volver a enfrentar a las clases sociales en América Latina. La izquierda tiene que defender la soberanía nacional frente a los Estados Unidos con los tratados comerciales abusivos, por ejemplo, de la Unión Europea. Mientras que vamos a ver a la derecha alinearse con los intereses extranjeros e incluso alentando sanciones e invasiones contra nuestros propios países. Creen que así van a conseguir con los marines o con el Fondo Monetario Internacional lo que no consiguen en las urnas. Trump acaba de declarar aranceles sobre determinados productos, acero, aluminio, que van a golpear a las economías de muchos países. Igualmente ha retirado la lengua española como un instrumento de comunicación de la Casa Blanca. ¿Y qué han dicho las extremas derechas? Esas que hablan español y que estaban bien emocionadas con la victoria de Trump. Los valores y la identidad de la derecha siempre están por debajo de sus intereses e intentan convencer a sus pueblos de que abracen una identidad nacional y unos valores que solo sirven para los ricos y para que sigan siendo ricos, y que las mayorías se resignen a su situación. Corresponde a la izquierda recuperar una idea de nación democrática, que defienda los intereses de la mayoría, que sea responsable con sus vecinos, con el planeta, incluso con las generaciones futuras. Corresponde a la izquierda recuperar los valores de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, también de la sororidad, esa fraternidad entre mujeres, para todos y cada uno de los seres humanos. Corresponde a la izquierda recordar que es moralmente superior a la derecha, porque su escenario de dignidad no es un pequeño grupo, no es un clan, ni siquiera es un país, sino la humanidad. Dice el diccionario de María Moliner que la persona digna es aquella cuyo comportamiento merece el respeto de los demás y de sí mismo, que no comete ni tolera actos que avergüenzan, que no humilla ni se deja humillar. Una persona digna es una persona que no se deja engañar, ni se equivoca votando a sus verdugos, que no tolera que haya verdugos y que no mira para otro lado cuando los verdugos dejan caer el hacha, aunque no sea sobre su cuello.